Muy buenos días. Hoy vamos a ver funciones como objetos y cierres, que es una de las características más potentes del lenguaje JavaScript. Para verlo vamos a analizar primero cuáles son los ámbitos que se manejan en el lenguaje. En JavaScript toda definición o cualquier lenguaje tiene un ámbito. Si nosotros definimos una variable en el ámbito global, esta tiene un ámbito global, se ve dentro del programa, pero dentro de una función también podemos definir variables y funciones que se ven solo dentro del programa. Dentro de la función, perdón. Por eso en este programa definimos la variable ámbito y le asignamos el valor global. Luego definimos la función ámbito local, la variable ámbito es visible aquí dentro, pero como definimos otra variable con el mismo nombre y le asignamos el valor local, esta variable, que es una variable diferente a esta de aquí, tapa el nombre de la superior. Y por eso dentro de este bloque no se ve el ámbito global o exterior. Esta función lo único que hace es retornar el valor que guarda la variable ámbito, y como aquí es visible la variable local, lo que nos devuelve es el string local. Por eso cuando nosotros inspeccionamos en el ámbito exterior aquí el valor de la variable ámbito, lo que obtenemos es el global, porque aquí en este entorno exterior tenemos la variable que hemos definido al principio. Y cuando invocamos la función ámbito local, que la invocamos, digamos, a través de los paréntesis, obtenemos el valor local, porque esta función, digamos, retorna el valor ámbito que pertenece o está asociado a esta variable de aquí. En las definiciones de variables y funciones locales hay que tener un aspecto en cuenta, y es que tienen lo que se denomina visibilidad sintáctica, que es otros aspectos que no es está considerado no muy bueno en el JavaScript, y que consiste en que si una variable se define en cualquier lugar del bloque de código de una función, esa definición es visible en todo el bloque de código, incluso antes de donde se ha definido. Y bueno, pues eso es un poco, desde el punto de vista de metodología de documentación y de programación, no es muy bueno, y se recomienda que siempre todas las definiciones se definan al principio. Pero JavaScript es así, y si alguien quiere hacer, lo puede hacer, aunque yo recomiendo que no lo haga. Las funciones son objetos de pleno derecho en JavaScript, y por lo tanto son objetos, como todos los objetos que hemos visto hasta ahora. Pueden asignarse a variables, a propiedades, pueden pasarse como parámetros de funciones, aquí tienen más información, y también tienen un literal de función, que es una forma de definir funciones sin nombre. El literal de función es como una definición de función donde omitimos el nombre, básicamente. Si definimos un literal de función sin parámetros y con el bloque de código vacío, es decir, lista de parámetros vacía, bloque de código vacío, esto es exactamente igual a crear un objeto con el constructor sin pasarle ningún parámetro, el new function. Ya que al ser un objeto, pues también tiene su constructor, tiene su clase, y se puede construir objetos de esta clase como para cualquier otra clase. Las funciones tienen además el operador paréntesis, que es similar, es el mismo paréntesis que se utiliza para agrupar expresiones y que sirve para pasar la lista de parámetros, que van separados por coma. Por eso aquí en este ejemplo nosotros tenemos una función que es totalmente equivalente a la que hemos visto en el tema anterior, la función comer, pero que la hemos definido con un literal que hemos asignado a esta función de aquí, a esta variable de aquí, a la variable comer. Entonces, este literal es la misma definición, pero quitando el nombre, y por lo tanto, digamos, como es exactamente igual y el nombre se lo da a la variable, funciona exactamente igual. Las dos formas de definir funciones son totalmente equivalentes y se pueden intercambiar. Unas tienen ventajas frente a otras en ciertos contextos, y eso ya lo irán viendo a medida que conozcan mejor el lenguaje. El operador invocación de función es el operador que permite, pues, transformar un código en una función ejecutándose. Ya que, bueno, pues el bloque de código es lo que construimos con los literales de función y lo que asignamos a variables o pasamos como parámetros. Y una vez que a ese bloque de código le aplicamos el operador paréntesis, lo que hacemos es ejecutarlo y obtener el resultado de su ejecución. Vamos a verlo en este ejemplo de aquí. Aquí vamos a tener la misma función que en la transparencia anterior, y esa función comer lo asignamos a la variable x. Entonces la variable x pasa a ser otra función que nosotros podemos ejecutar con el operador paréntesis pasándole los parámetros José come paella, como hacemos aquí. Entonces nos devuelve José come paella. Si pasamos x a x y ejecutamos x con los paréntesis sin parámetros, es decir, la lista vacía, obtenemos un defined como en el caso anterior.
Y además aquí diferenciamos, digamos, también, o sea, la variable i, aquí hemos asignado comer, es decir, hemos asignado el código, y aquí comer paréntesis, es decir, la invocación de comer. Con lo cual a la variable i aquí lo que hacemos es asignarle el resultado de invocar la función, que sería undefined, undefined. Por eso la variable i contiene undefined, undefined, porque lo que le hemos asignado es el resultado de ejecutar la variable comer o la variable x, habría sido exactamente igual. Las funciones, como ya hemos dicho, pueden anidarse entre sí. Y en este ejemplo lo ilustramos con una anidación de dos niveles, de alguna forma. Tenemos la variable s1, a la que asignamos el valor hola, la función exterior, que tiene una variable local s2, que le asignamos el string que, la función interior, que está dentro de este ámbito de la función exterior, que tiene otra variable local s3, a la que llamamos el string tal, y esta función retorna la concatenación de las variables s1, s2 y s3, que se han definido en tres ámbitos diferentes, pero todas son visibles aquí dentro porque las definiciones exteriores son siempre visibles dentro de las funciones locales. Entonces, por eso esta concatenación se puede hacer aquí, lo podemos concatenar y obtendríamos el string hola, ¿qué tal? Entonces, la función interior devuelve el string hola, ¿qué tal? La función exterior devuelve la función interior, pero devuelve el código de la función interior, nada más, porque hemos puesto interior, hemos puesto solamente el nombre de la función interior, no los paréntesis. Y aquí lo que hacemos en el exterior es, digamos, ejecutar la función exterior. La función exterior nos devuelve, digamos, el código de la función interior, por eso esto nos devolvería un objeto función, un bloque de código. Mientras que si aplicamos dos veces el operador paréntesis, ya sí que ejecutaríamos la función interior y obtendríamos el string hola, ¿qué tal? Este tipo de uso de las funciones lleva a una estructura que se utiliza mucho en JavaScript, que son los cierres o closures, en los cuales se utiliza el ámbito de visibilidad que define una función para crear algo así como un módulo. Es lo que se denominan cierres o closures, que es encapsular una serie de definiciones locales dentro de una función que hacemos accesibles a través de una interfaz, que es una función u objeto. Es el objeto que se devuelve como parámetro de retorno de la función, como hemos hecho en el ejemplo anterior. En este ejemplo vamos a ir un poco más allá y vamos a definir una closure muy sencillita, que se define a través de la variable entero único, es decir, en esa variable metemos un módulo. Un módulo es una función que nos devuelve un objeto, en este caso un objeto función. Esta función, que la definimos a través de este literal, tiene dos componentes. Una variable contador, que es una variable local y que no es visible fuera, está aislada dentro de este contexto, y una función contar, que lo que devuelve es el valor del contador con auto post incremento, es decir, incrementándolo después de haberlo devuelto. Y devuelve básicamente el bloque de código de la función contar. Por eso, si nosotros a esta función que hemos devuelto aquí, que es la función contar, le aplicamos el operador paréntesis, después de haberla definido, lo que obtenemos es el 0, porque el contador se ha inicializado a 0 y después de la ejecución se incrementa a 1. Si volvemos a invocarla, obtenemos el 1, porque el valor es 1 y después de la ejecución, en esta segunda invocación, pasa a tener el valor 2 y así sucesivamente. Con esto hemos definido un contador donde tanto la variable como esta función están aisladas del interior y solo las obtenemos a través de este parámetro de retorno de la función. Aquí tenemos otra forma totalmente equivalente en la cual, digamos, la función la hemos definido sin darle nombre directamente con un funcional como parámetro de retorno. Esto también se hace a veces porque es algo más compacto, pero esta forma de aquí la hemos presentado porque es bastante más legible y fácil de explicar. Muy bien, pues con esto hemos visto de forma muy simple cómo se manejan las funciones cuando se utilizan como objetos de pleno derecho. Muchas gracias.